Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Está cambiando. Nuestra salud, el medio ambiente, el trabajo, las ciudades, las noticias, la educación, los gobiernos. Estamos ante una nueva concepción de lo que significa avanzar. En un punto de inflexión provocado por la revolución digital que nos rodea, que impacta en nuestra manera de vivir, relacionarnos o trabajar. Quehacer universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer universitario tiene como propósito reflexionar sobre lo que los universitarios hemos hecho para consolidar un imaginario colectivo partiendo de nuestros orígenes liberales juaristas que dan sentido y rumbo a las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. Quehacer Universitario es un programa que rescata, a través del testimonio de universitarios, las vivencias que en diferentes espacios y tiempos trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia universitaria, que podemos sintetizar en los 168 años como institución educativa. 4 años como colegio civil, 12 años como Instituto del Estado, 85 años como Instituto Juárez y el 21 de marzo próximo pasado se cumplieron 67 años como Universidad Juárez del Estado de Durango, por lo que el próximo 21 de marzo cumpliremos 68 años como Universidad Juárez del Estado de Durango y 169 años como institución educativa. Esa es nuestra universidad, universidad de pensamientos y credos. Estamos de plácemes. En esta ocasión hemos invitado al doctor José de la Cruz Pacheco Rojas, investigador y prestigiado escritor. El tema que vamos a tratar, de suma importancia, origen de la nacionalidad en México y de la identidad universitaria en Durango. Fíjense nomás qué tema. Para tal efecto, requerimos abordar 3 temas en igual número de programas en Quehacer Universitario, que serían, y iniciamos con este, racismo y expansionismo angloamericano. Continuaríamos con el lado oscuro de los jesuitas y concluiríamos con el Colegio de Guadiana y la identidad universitaria. Pues bien, bienvenido, doctor José de la Cruz. Muchísimas gracias. Es un gran placer, un honor volver a TV UGED, volver contigo, mi estimado doctor Víctor Palencia, gran conductor, gran intelectual, gran escritor, gran periodista, etcétera, etcétera. Gracias. Gran amigo. Pues muchas gracias nuevamente, muchas gracias a la universidad por este espacio. He elegido esta serie de cuestiones, 3 en el sentido de mostrar este largo proceso de construcción de nuestro país como nación independiente, como nación autónoma y bueno, pues explorando a través de procesos ideológicos e históricos, ¿no? Y primera cuestión que he planteado sobre el racismo y el expansionismo angloamericano, pues tiene que ver con, en primer término, con el punto final que ha señalado de nuestra identidad como país, como nación, como universitarios, ¿por qué no? Y en ese sentido quisiera en primera instancia hacer referencia a algunos aspectos de orden conceptual, de manera breve. En primer término,
destacar de cómo se construye la identidad, y también un país, o sea, bueno, eso será uno de los aspectos a los que me voy a referir en el transcurso de esta conversación de hoy, y es de cómo se construye, bueno, por oposición, es decir, el otro, ¿sí? O sea, cómo esta confrontación con otros es lo que permite el proceso de construcción de las identidades, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tenemos distintos procesos históricos como la conquista, ¿verdad? No solo la conquista de México, sino otras conquistas por otros grupos, por otras naciones, por otros grupos étnicos que hacen precisamente que ocurra este proceso, ¿no? Y a veces se traduce en fusiones raciales, en mezclas, a veces en eliminación de grupos nativos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Roger Bartra, por ejemplo, de cómo este proceso de identidad de los propios europeos, ¿sí? Durante la época medieval, a través de imágenes y de construcción de imaginarios como el demonio, las brujas, seres fantásticos, monstruosos, etcétera, no era más que la mirada en el espejo de los propios europeos. O sea, se veían a sí mismos, ¿sí? Y eso permitió también que dentro del seno de los propios europeos en la Edad Media se mirasen a sí mismos, pero a través del espejo, de otros que el imaginario había construido, ¿no? En otro sentido, en nuestro proceso de construcción nacional, que solo hago referencia ahorita a autores, por ejemplo, Manuel Gamio, ¿sí? A principios del siglo pasado, pues plantea a partir de la arqueología, del rescate del pasado arqueológico, el proceso de construcción de una identidad nacional, ¿no? Samuel Ramos, en la década de 1920, plantea la necesidad de fundir, de incorporar a los indígenas en la construcción de este país. Dice, México no está completo si no integramos a los indígenas. Y piensa incluso en un ejército a manera de los evangelizadores y pone, por ejemplo, y dice que su ideal sería que en el hoy Museo Nacional del Virreinato en Pozotlán, concentrar a un ejército de docentes que fuesen a hacer esta conversión cultural, educativa, entre los indígenas y los campesinos para homogeneizar nuestra nación. Luego, recientemente, bueno, esto es una cuestión interesante, desde luego, y de eso surgirá después el Instituto Nacional Indigenista, como sabemos, con una tarea más o menos en esa perspectiva, ¿no? Pero recientemente veía una entrevista de un director de teatro que decía, haciendo referencia a Samuel Ramos, de que decía que el mexicano es esencia. Y Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, sabemos que desglosa de manera amplia y en forma muy interesante, pues una perspectiva histórica de la construcción del mexicano y de la identidad mexicana, ¿verdad? Y ahí el punto es, bueno, el título mismo del libro, ¿no? El laberinto, o sea, los mexicanos estamos en un laberinto, o sea, buscando una salida, ¿no? Y bueno,
una de las cuestiones que quedan muy marcadas en el libro de Octavio Paz, pues es el problema racial y el problema del complejo, ¿no? Del complejo del mexicano y sobre todo hacia los no mexicanos, pero preferentemente hacia los blancos, ¿no? Y que tristemente seguimos más o menos en esa pauta, incluso a nivel local. A mí me llegó a tocar. En fin, pero decía este director de teatro, refiriéndose primero a estos dos autores, a Samuel Ramos, ¿sí? Como lo que hemos definido, ¿no? Y luego a Octavio Paz como en ese sentido de la perspectiva histórica de la construcción, pero que Rodolfo Sigli, también director de teatro, sostenía que el mexicano es un enigma. Cosa interesante. Tal vez sigamos en ese enigma. En fin, esto quería a manera de introducción comentarlo, un tanto como problematizando el problema de la identidad y de la construcción de nuestro país. Bueno, esta cuestión, este gran problema histórico, por un lado, que es el racismo y el expansionismo angloamericano, cuya data y construcción se remonta pues a principios del siglo XVII, ¿no? Cuando inicia el proceso de colonización y destrucción de los pueblos del noreste de Norteamérica por los ingleses, ¿no? Y pareciera que es un problema que quedó ahí, ¿verdad?, en la historia, y que me llama mucho la atención que en nuestros días, con el problema que tenemos frente a Estados Unidos, y que es muestra clara de que es un problema recurrente, ¿sí? O sea, esta idea que se tiene de supremacía racial, del destino manifiesto, como bien se ha dicho, ¿no? de conquistar el mundo, de dominarlo, etcétera, etcétera, de ver a otros países, a otras etnias, a otras naciones inferiores y susceptibles de ser sometidas por el imperio norteamericano. Pues las raíces están allí, ¿no?, en las cuestiones de orden racial y, desde mi punto de vista, también religiosas. Y decía, pues me llama mucho la atención que no los comentaristas, ¿verdad?, pues intelectuales, investigadores, no estén tratando este gran problema, ¿no?, que es el fondo de esta actitud avasallante, hostil, ¿no?, hacia México, y bueno, extendida hacia Canadá también ahora, ¿verdad? En fin, bueno, aquí el punto es cuáles son los orígenes de esta cuestión, ¿no? Nos tenemos que remontar de manera muy breve a la Reforma, a la época de la Reforma protestante. Como sabemos, quien inicia este proceso de reforma religiosa va a ser Martín Lutero en 1517. Un gran investigador y con unos textos de verdad que instruyen mucho sobre nuestro pasado. Efectivamente, el expansionismo de Estados Unidos de ayer y siempre, hoy habla del Canal de Panamá, de Groenlandia, de Ucrania, de Canadá como otra estrellita más de su bandera. En fin, es de veras que tenemos un vecino con una gran expansión que nos ha robado más del territorio y ahora, como siempre, explotando nuestros recursos. Siga con nosotros. Gracias.
Seguimos con el doctor José de la Cruz Pacheco y Rojas, investigador y escritor, investigador nacional desde hace 27 años, hablando sobre el racionalismo y expansionismo angloamericano, sobre su origen ideológico y racial, y vamos a ver las consecuencias que hay, esa predeterminación, por ejemplo, de Calvino, muy interesantes. Sin duda. Bien, pues, ¿cuáles fueron las consecuencias del movimiento protestante? Y sobre todo, pues, lo que comentaba, ¿no?, de estos grupos radicales y no radicales, o radicales en Europa y luego en América. Pues la influencia de Calvino, sobre todo en una de las de los grupos, por decirlo de algún modo, en Inglaterra, pues va a calar de manera muy, muy fuerte y trascendente. Y esto, sobre todo, esta idea de la predestinación o la doctrina de salvación selectiva. Lutero había planteado que solo la fe o con la fe bastaba. O sea, una relación espiritual con Dios era suficiente como para lograr la salvación. O sea, no había necesidad de hacer méritos ni nada. O sea, estar bien con Dios era suficiente. Pero Calvino plantea que existe una predeterminación, o que llamó doctrina de salvación selectiva. Es decir, hay quienes están salvados desde que nacieron, ¿no? Y hay condenados por siempre. O sea, no todo mundo va a tener esa posibilidad de salvación, ¿verdad? Entonces, y esto se extiende en lo individual y también en lo colectivo, es decir, a grupos étnicos, a naciones. Por ello el planteamiento con Estados Unidos, ¿no? Así que si Dios ordenaba que unos estaban condenados, pues, para siempre, ¿sí?, y otros que también estarían salvados para siempre, pues bueno, ahí estaba la cuestión. El punto entonces estaba en saber quiénes, ¿sí?, quiénes eran los que estaban salvados, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿quiénes podrían salvarse? ¿quiénes podrían salvarse? En función de los signos o de las señales que Dios mandaba, o Dios manda, ¿sí? Y esto, comentábamos hace un momento, Max Weber es el que va a establecer la relación del sentido pragmático y el sentido de esas señales, ¿no? Porque, bueno, ya estaban dadas de todas maneras en la institución religiosa, en los textos de Juan Calvino, en ese aspecto, ¿no?, de quiénes podían salvarse. Bueno, pues cuáles eran esos signos: el que te vaya bien en la vida, el poder acumular riquezas, el recibir bendiciones terrenales, ¿no? Y los que no, bueno, pues están condenados y se fregarán de por vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el planteamiento de Juan Calvino y ese es el que recogen los anglosajones. Ahora, en la perspectiva de colectiva, ¿sí?, pues los que reciben y sienten que son porque aquí hay una cuestión también de elección, es otro aspecto, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los elegidos? ¿Sí? Entonces, hay esos signos, pero también hay grupos, naciones que son elegidos, ¿no? Entonces, ¿quiénes se sienten elegidos? Los puritanos, ¿sí? ¿Quiénes son los puritanos? ¿Quiénes son los puros? En
históricamente se consideraban los judíos solamente, ¿verdad? O sea, los elegidos de Dios, el pueblo elegido, ¿no? Pero desde la perspectiva calvinista, los anglosajones sienten que son el pueblo elegido, ¿no? O la raza elegida. Entonces, aquí entonces se juntan dos aspectos, el religioso y el racial. ¿Y qué función tienen estos pueblos elegidos? Hacerse de bienes y de otros grupos, de otras naciones que no han recibido el mandato de Dios, el mandato divino, ¿sí? Para cultivar la tierra, para aprovechar los bienes de la naturaleza, y es precisamente el gran discurso y la postura que traen los primeros colonos, los pilgrims a Norteamérica contra los indígenas nativos, ¿no? Entonces, así es como empieza la cosa, ¿no? Entonces, tienen esta predestinación también como pueblo, ¿sí? De subyugar a los demás, si no, hay consideraciones, ¿no? De orden religiosa. Juan Antonio Ortega y Medina, un gran investigador de la UNAM, ya fallecido, hizo un trabajo sobre evangelización en Norteamérica. Y bueno, pues sí hubo esfuerzos, entre comillas, de incorporar a algunos grupos indígenas, a los que primero establecieron contacto, ¿no? Con ellos. Pero pues vieron que no, entonces ¿qué había que hacer con esos grupos? Eliminarlos, simple y sencillamente, ¿no? Y ese fue el proceso, ¿no? De ir, o en otros casos, venir empujando, ¿no? Hacia el sur, hacia el oeste, hacia el sur, ¿sí? Hasta la aniquilación, pues, de la mayoría, ¿verdad? O la implementación de las reservas en el siglo XIX. Sí, meterlos a un territorio. Sí, exactamente. Y en nuestros días, hacer que se hagan cargos de los casinos en Nuevo México, Arizona, que a mí me consta porque yo viajé varias veces por allá. En fin, bueno, pues este es el proceso de construcción de este grupo religioso racial norteamericano, cuyo legado asumen que es por Dios, o sea, una orden que Dios les da a través de un pacto que establecen, que es el pacto de gracia, ¿sí? El pacto religioso y un pacto social de, pues, llevar adelante la predestinación divina, ¿no? Por eso, In God We Trust, que es la gran moneda de Norteamérica, entonces es la que va avasallante a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa perspectiva voy a leer una cuestión que dijo José Antonio Ortega y Medina, que es, pues bueno, la doctora Josefina Vázquez también ha planteado un poco esto, y yo he participado en seminarios, bueno, sobre la intervención norteamericana en México. Ahí tengo una colaboración con ella. Dice Juan Antonio Ortega y Medina: la misión adquiere así una actitud hostil y combativa que sin dificultad podemos calificar de cruzada, operaciones de castigo que en el pasado ejecutaron con manifiesta ferocidad los peregrinos y puritanos contra los indios rebeldes que rechazaban
o reivindicar la cristiandad, expediciones de conquista ayer y punitivas incluso hoy, contra pueblos y naciones que se resisten a aceptar el nuevo orden secular evangelizador. Él dice una cosa muy interesante, de la civilización, de la libertad y de la democracia, depositarios del progreso, o sea, el imperio norteamericano. Ni más ni menos. En efecto, eso es lo que es. Y lo que decíamos al principio, es una cuestión recurrente, o sea, no quedó en el pasado, o sea, no quedó en la construcción de esta ideológico-religiosa del siglo o de la compactación racial, ¿no?, de los anglosajones en el siglo XVII en oposición a los indios, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión que yo decía al inicio de la construcción de las identidades, ¿no? Refuerza esta postura, ¿no? Lo que va a ocurrir, voy a otro punto de las consecuencias históricas, esa ya de entrada pues es una, pero la gran cuestión que atañe a México es la invasión norteamericana de 1847, que empieza en el 45, pero hay visos desde 1845 con la anexión de Texas a los Estados Unidos. Y yendo un tanto más atrás, podemos bien afirmar, fíjate, de manera muy temprana, o sea, si la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica se independizan de Inglaterra en 1776, en 1821, Joel Poinsett ya viene a México a alterar todo el orden político de la naciente República Mexicana. ¿Cuáles son las ambiciones? Primero, pues tener un control sobre México, ¿no?, sobre la naciente nación. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué ocurre? Pues se forman las logias, se pelean, y que son la génesis de liberales y conservadores en décadas posteriores, ¿no?, que se van a dividir los bandos, pero entre yorquinos y escoceses, que son las logias que por cierto repercuten acá en Durango de manera interesante, ¿no?, con Santiago Bacortiz, Francisco Elorriaga, que se hicieron yorquinos, ¿no? Entonces, y también hacen su alboroto a nivel local. Bueno, hoy no profundizamos en esta cuestión, pero fíjate, todavía empieza un poco como una cuestión muy lenta el proceso de ocupación del territorio de Texas, que pertenecía a México, obviamente. Y en 1830, Lucas Alamán, siendo ministro de Economía, alerta sobre la amenaza de perder ese territorio por el proceso de ocupación, pues hormiga, por decirlo de alguna manera, de los anglosajones. ¿En qué va a terminar? Pues en la guerra de Texas y en la independencia de Texas y la anexión a los Estados Unidos, ¿sí? Es como el preludio, ¿no?, del 47. Entonces, en el 47, ¿qué ocurre? Hay toda una cosa detrás de todo este proceso. Bien, vamos a seguir con nuestro tercer y último segmento con el doctor José de la Cruz Pacheco Rojas, investigador nacional y escritor. Siga con nosotros. Muy interesante la historia nacional y local. Hasta pronto. José de la
Cruz Pacheco Rojas, hemos hablado del racionismo y expansionismo angloamericano, de su origen ideológico y racial, sus implicaciones históricas. Quisiéramos saber el discurso actual. Muy bien. Pues creo que podría ser un discurso más o menos familiar para cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Sin embargo, pues quizás no sea tan fácil inteligirlo, entenderlo, ¿verdad? Porque, pues bueno, sin estos antecedentes, sin este background que hemos tratado de demostrar, pues no se entendería lo que ocurre hoy día. Y reiteraría, bueno, que es un discurso y una actitud muy beligerante, muy activa, que ha ido y venido a través de la historia. O sea, no es algo que se quedó allí, ni tampoco en la guerra de 1847 con la pérdida de más de la mitad del territorio que pertenecía a nuestro país, ni las consecuencias de orden moral y material que esto trajo. Pues lo que tenemos en nuestros días es el resurgimiento de esta misma postura, ¿sí?, racial y expansionista, pues muy agresiva de un grupo, ¿sí?, encabezado por el presidente Donald Trump, en donde pues al parecer no advertimos del todo de dónde proviene esta actitud, ¿verdad? Y pues digo, me llama la atención que no lo esté tratando nadie y que bueno, pues por otro lado, qué bueno que nosotros lo estamos tratando en este espacio de TVUGED en la Universidad Juárez del estado de Durango, ¿no? Un problema que atañe no solo a México, ¿no? Porque la amenaza sigue siendo a todo el mundo, ¿sí? Comentábamos, o sea, es México, es Canadá, es Panamá, es Ucrania, es hasta los pobres de Gaza que los han desgraciado absolutamente. Es verdaderamente inmoral la actitud anglosajona. Bueno, pues lo que tenemos es una especie de recompactación, ¿no?, de este angloamericanismo radical, ¿sí?, porque no hay distinción en ese sentido entre demócratas y conservadores, ¿no?, republicanos. O sea, perdón, es que pensé en conservadores. A fin de cuentas, los dos son conservadores. Sí, ¿sí? son ¿Y qué es lo que buscan? Pues el predominio de los intereses norteamericanos y los beneficios que estos reditúan para el país, ¿sí? Entonces, ese es el fondo, ¿sí?, de la postura actual y el resurgimiento virulento de ese discurso, de hacerse de nuevo, ¿no?, y más, aún más, ¿no?, diríamos, ¿no?, del mundo en beneficio de los Estados Unidos, ¿no?, de quienes lo encabezan. Y como la cita que leía de Antonio Ortega y Medina, de ser como los guardianes del mundo, ¿no? O sea, si no estás, como decía, ¿no? De hecho, esa era la postura hace 4 años, ¿no?, en la primera ocasión que ganó Trump. Sí, era el discurso, ¿no? De si no estás conmigo, estás contra mí, ¿sí? Que me tocó dar una conferencia en Santa Fe, Nuevo México, donde hice pues una incursión ahí medio crítica, hasta eso no me corrieron, contra Trump, ¿sí? Y me aplaudieron, había un auditorio de gringos enorme, o sea, muchos presentes.
Pero bueno, pues es esta cuestión que es muy delicada porque vuelve un tanto a esa agresividad y ese planteamiento de intervenciones militares. O sea, es la parte más delicada, un tanto pues nos recordaría lo que estaba ocurriendo en 1846, 1847 y la posibilidad ahora de una intervención militar contra México. Entonces estamos ante una situación pues, realmente delicada. Sí, es que a los narcotraficantes ya los declaró terroristas. Sí, así es. Con la idea de combatirlos. Sí, y luego pues las declaraciones que ha hecho de la complicidad de los gobiernos, de los políticos con el narcotráfico y todo esto. O sea, sin duda que son planteamientos, bueno, pues en el contexto actual, digamos, ¿no? O sea, ahora no se trata de hacerse de territorio, ¿verdad? Pues tal vez por las mismas razones que planteaban en el siglo XIX, porque somos una raza corrupta, ¿no? Pero, o sea, no se está planteando eso, sino extinguir, ¿no? Lo que consideran, pues, los grandes problemas que amenazan a la nación norteamericana, ¿no? Como es el narcotráfico, ¿sí? En fin, pues ahí tenemos ese gran problema y alertamos, la migración es otro lado, desde luego, y qué bueno que lo acotas, porque pues es el aspecto racial. O sea, ¿cómo van a admitir a mestizos, a indígenas de origen mexicano, de origen centroamericano, latinoamericanos en general, ¿no? O sea, no hay lugar para los latinos en Estados Unidos, ¿no? No hay lugar, entonces, bueno, pues así están las cosas y pues alertas con este discurso actual, ¿no? ¿Y que a dónde va a llevar? Pues a confrontaciones difíciles, ¿verdad? En primera instancia, pues vemos la cuestión de la imposición de aranceles, que no es tema, esa palabrita la odio, pues es imposición de aranceles, o sea, no es un tema, es una imposición, ¿no? de aranceles a México. Y pues ante una debilidad y una vacilación también de nuestras autoridades, que al parecer no encuentran un derrotero ni una vía adecuada para responder, ¿no? O sea, que estemos tranquilos como Calimán, que no pasa nada, que a ver qué pasará, ¿no? Entonces, pues estamos pues desarmados realmente. Hubo respuesta de Estados Unidos ayer en el sentido de que los aranceles quedan hasta el 2 de abril en que vence el Tratado de Libre Comercio. Sí, pero en cuestiones de automotrices. Sí, absolutamente. Sí. Pero lo agrícola y otras manufacturas, en fin, pues siguen en la misma. Sí. Entonces las consecuencias, esto es otro de los aspectos que tenemos que tener presentes de este discurso, ¿no? De la pragmática del discurso y otra de las consecuencias. ¿Verdad? Las consecuencias tanto en Estados Unidos como en México. Como a nivel internacional. Así es, sí, porque está teniendo una repercusión a nivel mundial, Sí. que pues no es novedad, ¿verdad? Desde hace siglos ya somos sociedades globales, ¿no? A lo mejor se nos va a obligar a buscar otros mercados. Tal vez, pues en ese sentido, pues nosotros no estamos, bueno, yo en mi caso no, pues tú sí puedes tener una opinión más acertada a este respecto. En mi caso, pues no, ¿verdad? Pero bueno, pues es lo que se está explorando también, entiendo, ¿no? En fin, pues así las cosas, de un discurso inicialmente teológico racial, viene a tener sus ciclos, ¿no? de implementación
y estamos frente a uno más. Sí. Pues, es increíble, ¿verdad? sí, sí. El racismo, el expansionismo. Sí, 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 sí. Lo que llama la atención es cómo no basta todo lo que, pues la presencia norteamericana en el mundo, ¿no? Se debería de unir los países de Europa, México, Pues, en esta coyuntura. Pues los encontrar- europeos están en esa línea, creo, ¿no? Un tanto buscando una alianza contra los Estados Unidos, ¿no? Lo cual hacen bien y tienen pues un gran peso, cosa que no lo tenemos, no lo tienen los países latinoamericanos. Y bueno, creo que no serviría de mucho tal vez una confederación latinoamericana de países latinoamericanos, tipo como lo que había planteado Bolívar en el siglo XIX, ¿no? Brasil invitó a México, a Colombia, para unirse a esos nuevos países para ingresar y de alguna manera poder Contrarrestar. que mejor posiblemente sería uno. Y en abril va a haber una reunión de empresarios de Rusia en México que también puede tener alternativas de inversión, pero son, como dice uno, expectativas. Sí, exacto. Pero la realidad está ahí, que estamos con aranceles tratando de, como con Ucrania, ¿qué hizo Rusia? Le quitó territorio. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Explotarle sus recursos naturales. Sí, Oye, pues es las dos potencias le roban al país todo Sí. y no hay nada. Y los organismos internacionales no dicen nada, No. ni ven, No. ni escuchan, No. necesitamos organismos internacionales que en verdad protejan y digan y señalen y manifiesten la paz mundial. La ONU ha callado, ¿no? Sí, Sí. la OEA, la ONU, el Banco Mundial, todo el mundo calla los organismos internacionales. Y al parecer en ese sentido Europa también calla porque el gas le viene de Rusia, ¿verdad? A través de Ucrania. Entonces, sin el gas, pues se mueren de frío, entonces pues hay una cosa. No estamos. Estados Unidos también le llega de Canadá. Y no se lo han cortado, que deberían de cortárselos. Pues en fin, ahí están los problemas de una distancia tan enorme como el siglo XIX, el siglo XVI al actual. De la su evolución, su concepción, ha sido recurrente. Recurrente, así es. Recurrente. En verdad, pobre México, ante con una frontera de 3.000 kilómetros con un país tan odiosamente antidemocrático y salvajemente expansionista. Así es. Sin respeto a nada. Así es. Pues doctor, se nos está terminando el tiempo. Vamos a terminar con un mensaje a la comunidad en general y a la comunidad universitaria en particular. ¿De parte mía o tuya? Bueno, pues ahí tienen un problema que pareciera enterrado en el tiempo, pero que estamos pues ante una situación actual de raíces históricamente profundas y que pues no sabemos hacia dónde, a ciencia cierta, hacia dónde nos conduce esta situación. Y lo que pues en todo caso, desde mi perspectiva, hay que tener una visión como país, como nación, como Estado, como universitarios, de identidad, que a fin de cuentas es lo que nos fortalece. Ahí tenemos al enemigo, nos ven como enemigos, pero los enemigos son ellos. Y ellos sí están compactados y nosotros no. Nosotros estamos divididos tristemente.
Así es, desafortunadamente. Pues muchas gracias, doctor José de la Cruz Pacheco Rojas, Muchas investigador gracias a ti. nacional y prestigiado escritor, por sus palabras y el tema racismo y expansionismo angloamericano, que no obstante el siglo XVII a la fecha siguen ciclos recurrentes ante ahora sí que un país que tenemos enfrente que lastimosamente, y yo creo que son las escuelas, las universidades, donde con esa solidez que nos hacen fortalecer nuestra identidad, podemos nosotros estar acordes a la problemática que enfrentemos cada día con ese país tan expansionista y demoledor de recursos naturales que no son de ellos. Pues muchas gracias, estimados televidentes, por irnos a entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Su servidor, Víctor Samuel Palencia Alonso, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Sea feliz, es un derecho al que todos tenemos que lograr. Salud y bienestar. Hasta pronto. Gracias.